Bueno, el cuidado que hay que tener con estos casos que son tan delicados y no vulnerar los derechos de los niños debería ser la primera responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestros roles en estas cuestiones, ¿no? Vamos a saludar al licenciado Damián Dorado, que es psicólogo y especialista en el área de niñez y adolescencia. Hola Damián, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien. Asomados por cuestiones, suele suceder en el ámbito del periodismo, de la realidad, que a veces muchos temas tienen que ver con cuestiones puntuales. Nos ha pasado con la niñez desde hace algunos días en la provincia de Córdoba, los casos conocidos ayer en la ciudad de Córdoba, otros reclamos, el caso de la niña Gina tiempo atrás. ¿Qué pasa con todo este tipo de situaciones? ¿Cómo son estas decisiones? ¿Quién las toma? Uno supone que debe haber un bagaje por detrás de pericias, de estudios, de análisis, por las cuales se toman las decisiones. Bueno, sí, digamos, lo primero que hay que tener en cuenta que en el ámbito de lo que llamamos la restitución de derechos, ¿sí? Porque digo, si se toma algún tipo de medida, tomando como punto de partida una medida de separación, ¿no? De un niño o de una niña de su grupo familiar, de su madre, de su padre o de un referente, digamos, de su familia biológica, es porque, digamos, están activados, digamos, un sistema que es el sistema de promoción y protección de derechos de los niños, que generalmente tiene alguna causal que hace que necesariamente sea la última herramienta, la última opción, la separación de este niño, de esta niña del grupo familiar. Y para eso, obviamente, hay una cantidad de factores, ¿sí? Intervinientes, que va variando, digamos, dependiendo del lugar, pero que se toma la decisión teniendo en cuenta siempre qué es lo mejor para ese niño o para esa niña, ¿sí? Una cosa que me parece sumamente importante decir, estaba escuchando mientras veía ahí, ustedes pasaban a esta señora manifestándose. Yo no conozco en profundidad, así que digo, no voy a dar una opinión del caso en particular, pero sí voy a tomarlo de ejemplo para que se pueda entender. Primero que nada, digamos, tanto los niños y niñas como la familia en cuestión tienen que conocer y tener conocimiento de cuáles no solamente son sus derechos, sino en qué situación, en qué momento del proceso están, ¿sí? Cuando interviene un equipo de protección de derechos es porque hay una amenaza o una situación de vulneración concreta o una amenaza. Ahora bien, se trabaja en pos de restituir aquellos derechos que están vulnerados, ¿sí? Entonces, la familia, en este caso, los niños y niñas, son parte, son sujetos, ¿sí? de esta intervención, de esta situación. Y los equipos tienen que, por supuesto, brindar la información necesaria e ir realizando, ¿no? Y acompañando este proceso y luego evaluar cuáles son las posibilidades. ¿Sí? Que habitualmente son dos, digamos. En los casos donde un niño o una niña es separada de su grupo familiar, siempre la primera opción va a ser remover aquellos obstáculos que dan origen a la vulneración de derechos y posteriormente intentar una revinculación. ¿Qué significa, digamos? Que una vez removidos estos obstáculos o mientras se remueven estos obstáculos, uno pueda ir generando este vínculo nuevamente para que justamente algo de eso no se pierda. O la otra opción es, si se evalúa que en la familia de origen, en la familia biológica, digamos, o en los referentes que ha tenido ese niño o esa niña hasta el momento, no hay nadie que pueda hacerse responsable y garantizar sus derechos, entonces se opta por el camino de la adopción, ¿sí? Por supuesto, en el medio suceden un montón de cuestiones que hacen que esta problemática sea sumamente compleja. Claro. ¿Sí? La complejidad tiene que ver sobre todo porque se trata de vínculos. Sí, claro. ¿Sí? Que es un poco lo que estábamos hablando. Sí. Es decir, trabajar con un vínculo significa trabajar con lo que le pasa a la persona, digamos, que es responsable del cuidado de una niña o de un niño, y también ver en eso qué le sucede. ¿Sí? Sí, hay una cosa que es claro, la ley nos manda, nos obliga a trabajar en la revinculación. Y para eso todos los participantes del proceso tienen que tener la información debida. Es decir, claro, tienen que saber
o estar al tanto de cuál es la situación. Damián, consultarte por esta cuestión de la vinculación y la revinculación. Hace unos días a esta parte tenemos en agenda también un caso que es conocido como el caso Gina, bueno, y que pone de relieve lo que sucede con las familias de acogimiento, cuánto tiempo tarda la justicia en resolver y cómo se vulneran también los derechos de los niños, que a lo mejor crean lazos con esas familias y ante la demora de la justicia después tienen que volver a sufrir otro nuevo duelo y adaptarse a una nueva familia. ¿Qué desafío implica esta situación? Bien, lo primero que les quiero contar para contextualizar la situación es que yo partí de esta idea de la separación, ¿no? Digo, la separación de un niño y de una niña de su grupo familiar, incluso cuando sea, digamos, esa situación muy grave, siempre implica una disrupción en su vida. Es decir, siempre los niños y las niñas sufren esa separación, ¿sí? Luego, digamos, entre las opciones tenemos, por ejemplo, las familias de acogimiento, que para aquellas personas que no sepan son familias, ¿sí?, que se encargan del cuidado de estos niños y niñas mientras se resuelve su situación. ¿Qué significa? Mientras se evalúa cuál va a ser la mejor opción, ¿sí? Y por supuesto participan de la revinculación en el caso de la familia biológica, o incluso en muchos casos puede ser que participen de la vinculación con una familia adoptiva. Ahora bien, ¿cuál es la problemática, cuál es la complejidad que se juega aquí? Volvemos otra vez al tema de los vínculos. Se arma, ¿sí?, no solamente desde el amor, sino desde lo que va sucediendo, desde la cotidianeidad. Allí se va armando un vínculo, ¿sí?, que obviamente tiene un montón de complejidades, tiene un montón de situaciones que hacen que eso tenga que ser llevado a cabo con un acompañamiento muy riguroso, ¿sí? Porque digo, solicitamos a las familias que cuiden temporariamente, porque así es la medida, así lo dice la ley, temporariamente de ese niño o de esa niña, y luego pedimos, digamos, que les solicitamos que puedan desvincularse en algún punto de esa situación. Y por supuesto eso lleva muchísima complejidad, sumado a esto que traes por ahí vos, que tiene que ver con la permanencia. ¿Qué es la permanencia? Cuando se extiende de una manera muy grande este proceso, entonces aquello que iba a ser temporario, aquello que iba a ser por un tiempo, resulta que comienza a tener otros tintes de algo más permanente. Entonces, por supuesto, al interior de una familia de acogimiento y también para ese niño o para esa niña, esta permanencia institucional, porque las familias de acogimiento no dejan de ser una institución, ¿sí?, es decir, algo que en su función tiene que ser algo temporario, empiezan a circular otras cuestiones, ¿sí?, y que obviamente cuanto más tarden, cuanto más, más larga sea la permanencia, más difícil es después optar por, digamos, o trabajar en pos de, por ejemplo, una nueva vinculación. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, una familia adoptiva, ¿sí? Muchas gracias por su tiempo, Damián. Que tenga buenas noches. Gracias. Hasta luego.